Pues, maestro, muy buenas noches por aceptar la invitación a esta entrevista que te hacemos. La verdad es que es muy importante para nosotros que una persona con tanta experiencia como tú nos apoye para dar un poquito más de contexto a esta problemática tan importante que estamos tratando ahora, que es la cuestión del déficit que tienen los alumnos en cuestión de comprensión lectora. Es para mí un honor entonces presentar al maestro Juan Alberto Carranza Gray, que es maestro en comunicación estratégica para gobiernos e instituciones. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y antes de comenzar, pues me gustaría que también usted se presentara con nosotros, que nos contara un poquito de su historia de vida, de su experiencia profesional y ámbito laboral. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, maestro, y pues bueno, dar primero la bienvenida a todos los que el día de hoy, a través de esta nueva manera bueno, que no es nueva manera de comunicarnos, que la verdad es que durante los últimos 3 años, principalmente para países latinoamericanos, esta nueva modalidad en escuelas principalmente públicas y en algunas privadas, pues ya es una realidad, ¿no? Este formato de videoconferencias. Pues agradecerte, José Luis, por el espacio y la oportunidad que me das para platicar con tu público. Pues bueno, como ya lo mencionaba, soy maestro en comunicación estratégica. Siempre lo resumo como maestro en comunicación política porque el nombre es muy grande. Soy licenciado en comunicación. Por ahí también tuve oportunidad de tener una segunda maestría que tiene que ver con seguridad y higiene ocupacional. Y durante todos estos años que ya llevo de manera profesional, pues he tenido a bien profesionalizarme, diplomados, los últimos dos enfocados a la educación y a las nuevas tecnologías de la enseñanza. Durante más de 7 años he tenido la oportunidad de participar de manera directa con los estudiantes desde nivel primaria alta sexto, hasta nivel de posgrado. Actualmente trabajo para una institución privada en la cual pues durante los 5 años que ya llevo yo de trabajo, pues me han dado la oportunidad de ir trabajando y participando en varios niveles, que ha sido secundaria, preparatoria, y pues bueno, comentarte, José Luis, que el día de hoy pues tengo una encomienda en 3 planteles y con más de 3,000 alumnos que van desde el nivel preescolar hasta el nivel preparatoria, con un tema muy sencillo, pero a la vez muy complejo, que tiene que ver con la parte de español, le llaman muchos, pero pues yo lo resumo con habilidades comunicativas. Entonces, actualmente soy coordinador de español para esta institución, docente y maestría para la Secretaría del Trabajo. Y pues bueno, padre de familia, aficionado al fútbol, amante de los libros, coleccionador también de ellos, y pues es lo que puedo resumir para no contar tanto de mí, ¿no? Sino que eso no es lo importante, sino lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, maestro. La verdad es que a nosotros nos pone muy, muy contentos de que alguien con tu experiencia nos ayude, nos apoye en este sentido. Y la verdad es que eh, pensamos en ti precisamente por lo que conocemos en el ámbito profesional y ya que nos compartes todo esto que posiblemente personalmente yo no conocía, pues la verdad es que todavía mucho mejor. Pero hay una pregunta obligada, maestro, y eso yo creo que ya sabes por dónde va. Y la cuestión es saber por qué te apasiona tanto esta cuestión de la lengua materna, del español, y sobre todo, por qué buscas incursionar a su vez desde niveles básicos hasta niveles posgrado en este sentido. Pues bueno, la verdad es que te quiero comentar a ti y a todo el público que la lectura para mí llegó como una salida. Yo no lo concebía actualmente, bueno, yo lo concebía como ese entonces como algo como de depresión, ¿no? Durante mucho tiempo ha existido esta parte del bullying. Antes no lo llamábamos así. Pues bueno, yo siendo un chico de primaria, pues era un chico sumamente tímido, y el único lugar en la escuela, que es una escuela muy reconocida en Toluca y es una de las más grandes, me refiero a la escuela anexa, tiene más de 1,000 alumnos en todo su primaria. Pues resulta que yo sufría de bullying, me sentía yo, ahora ya lo entiendo, que quizá era depresión, y el único lugar seguro al cual yo me podía ir era la biblioteca. Así como Ok. decían, ¿no? Que era el ratón de biblioteca. Pues fíjate que yo no era tanto el ratón como que esconder
de ese lugar donde todos jugaban en la parte del recreo. Me preguntaba mucho la bibliotecaria, oye, ¿por qué te gusta tanto leer? No es que me gustaba leer, es que era un lugar seguro para mí y a partir de ahí el único lugar donde podía refugiarme ya no solamente era en la biblioteca, sino también en los libros. Y algo que siempre cuento como una anécdota es que a los 9 o 10 años yo estaba leyendo El Quijote de la Mancha, el ejemplar de Saavedra, los 11 tomos, y yo los estaba leyendo. Era un lugar en donde me gustaba a mí refugiarme. Y fíjate cómo es lo que les platico a todos, ¿no? Como un libro, como una lectura que no es impuesta, puede llevarte a ti a tener un mejor estado de ánimo, te ayuda a tener una empatía con los personajes, te ayudas a sentirte identificado con ciertos momentos o espacios. Y fíjate, en ningún momento te he hablado sobre la ortografía, la redacción, el intelecto, no, no por añadidura, sino es la parte de sentirte perteneciente a algo a partir de la ficción. Hay tres conceptos muy importantes dentro de este bagaje literario que es la realidad, la ficción y la verosimilitud. La realidad es lo que tú y yo entendemos como propio de lo que estamos viviendo. La ficción es todo aquello que no podemos nosotros entender y que pensamos que es fantástico. Las hadas, los orcos, por ejemplo, Harry Potter, eso es fantasía. Pero la verosimilitud viene cuando tú empiezas a entender dentro de la lectura que le empiezas a apropiar esa realidad. Pues bueno, a mí me pasaba eso cuando yo leía al Quijote y veía que a pesar de que él tenía una demencia senil y que estaba alucinando por tantos libros que leyó, él no perdía su parte humana. Él buscaba a través de sus viajes lograr defender y ser justo ante los gobiernos que existían, ¿no? Entonces, el momento que yo tuve sobre la lectura es lo que me apasionaba. Y cuando va pasando el tiempo, pues el primer dato es que jamás pensé dedicarme a la docencia. Era algo que dije, jamás en la vida me voy a dedicar a esto porque, uno, era una responsabilidad muy grande. Dos, yo decía, los maestros se me hace que son maestros porque no tienen otras oportunidades de trabajo, ¿no? Y lo platico en cada conferencia, ¿no? Pero el día de hoy me doy cuenta que esta parte del aprendizaje y de la docencia a lo largo del mundo ha sido algo maravilloso, porque al final todos terminamos siendo maestros de algo o formadores. Y el día de hoy que tengo en mis manos y me han dado la oportunidad de crear estrategias, poder diseñar planes que ayuden a los alumnos desde preescolar hasta preparatoria a que crezca ese amor hacia la lectura. Algo muy importante que siempre quiero recalcar, los libros que son impuestos son libros que en algún momento van a generar traumas a los lectores primerizos. Yo estoy hablando del Quijote de la Mancha, pero muchos odian ese libro porque fue impuesto o Claro. porque, o porque en su defecto no entendía ni siquiera el lenguaje. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que había algo en mí que podía darle a los alumnos y que esta parte del conocimiento podía permear en su experiencia o en su evolución como alumno, fue algo maravilloso. Te puedo contar que si no es el 100%, pero es un porcentaje muy significativo de mis alumnos han tenido un momento en el que me cuentan sus cosas. Oye, ¿sabes qué, maestro? Es lo que siempre pasa con nosotros como docentes. Pero más allá de darles consejos, le digo, lee este libro. Este libro te va a ayudar a entender cuál es la situación. Hay un libro muy bonito para alumnos de secundaria que se llama Libro Salvaje de Juan Villoro. Yo no lo había leído, llegó a mis manos, muchos libros llegan a mis manos, incluso este libro habla sobre eso, ¿no? Los libros tú no los escoges, los libros te escogen a ti. Y un niño de 13 años que estaba sufriendo una separación de los papás y a partir de esa separación él empieza a caer en depresión y se muda con su tío Tito. Va a su casa y pensaba que su tío estaba loco porque tenía 1 millón de libros a su alrededor. Entonces, cuando yo empiezo a platicar esta historia, los alumnos se quedan así, por algo muy sencillo, porque el día de hoy tenemos una realidad de familias ya no convencionales, de alumnos que están pasando por cuestiones de depresión, por alumnos que no cuentan las historias, por temor a burla, por decir, es que no quiero que sepan qué es lo que pasa. Y un libro, más allá de generar inteligencia, generar vocabulario, que también se busca eso, ¿no? Te genera una empatía. Y yo le pregunto a mis alumnos, los que han logrado leer este libro, ¿qué sintieron
cuando escuchan en el capítulo 3 que Juanito estaba llorando porque no había visto a su papá, pero llevaba consigo una fotografía. Entonces, los libros y la lectura te ayudan a tener ese momento. Y ojo, no solamente desde los pequeños, a nosotros también. Hay un libro también muy bonito que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Ese libro lo he recomendado infinidad de veces porque a mí me hizo llorar. Yo hasta el día de hoy tengo 3 libros del mismo autor y cada vez que lo leo es algo nuevo porque digo, muchos dicen, es que cada libro cuando lo lees a diferente etapa de tu vida te muestra algo. Efectivamente, los libros, aunque es una literatura escrita, una literatura plana, cada quien lo interpreta de la mejor manera, incluso dependiendo de sus emociones. De ahí, José Luis, surge el amor por no solamente enseñar, sino por compartir lo que los libros y la vida me han enseñado a través de la literatura. Claro, y también es impresionante ver cómo una cuestión que pareciera tan simple puede ser un lugar de cobijo para salvaguardar una situación que tenemos en la vida. Y también me hace pensar en todas las posibilidades que puede haber a lo largo de la vida de cada persona, ¿no? A ti te tocó, por ejemplo, la cuestión de la biblioteca, a otro le puedo tocar la cuestión del deporte, y bueno, en el mejor de los casos sabemos, ¿verdad? Oye, Juan, hablando de esto, y sabiendo todo el bagaje en cuestión profesional que tienes y sobre todo que ya lo estás aplicando y que hoy por hoy sé que estás haciendo estrategias nuevas para la enseñanza y demás. Y una de las partes más importantes que yo veo dentro de la lectura es la propia comprensión lectora. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, por supuesto, qué importancia tiene la comprensión lectora para las personas que hoy por hoy están, por ejemplo, en tu lugar. Es decir, dentro de tu área de desempeño, ¿qué importancia tiene la comprensión lectora? Pues mira, te voy a primero, gracias por la pregunta, es una pregunta muy acertada este tema. Te voy a leer un pequeño texto que surge de un artículo de divulgación del observatorio de otra institución y dice así: la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en lo referencial al significado de las palabras en un texto como al respecto a la comprensión global del texto del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, para Juan Carranza, ¿qué es la comprensión lectora? Es la capacidad que tenemos como seres humanos de entender lo que se está viendo, de entender, analizar, crear y poder comparar lo que nosotros estamos leyendo. Y fíjate nada más, este tema no solamente va desde los adultos, sino este tema tiene desde la niñez, ¿no? Te voy a dar un dato importante. Desde el año 2016 para México, solamente leíamos el 3.8 de la población total. El día de hoy, para el 2023, con datos del INEGI, estamos en 3.4. ¿Qué quiere decir? Que bajamos 4 décimas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Apenas platicaba con un maestro que es licenciado en letras latinoamericanas y me decía, es que el mexicano sí lee, efectivamente. El maestro Covarrubias del Instagram. La maestra Alejandra lee los memes que publican en Facebook. Ah, pero también Naomi está leyendo todos los comentarios que salen del Spotify. Claro que estamos leyendo, pero no es que no se lea, sino que se está leyendo. Esa es una parte importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando nosotros como adultos? Este proceso de comprensión lectora tiene un proceso cognitivo. Para empezar, te quiero decir que actualmente muchas instituciones educativas de nivel básico, y me refiero al nivel preescolar, todavía creen que una oferta educativa, es decir, nuestra institución ofrece que saliendo de preescolar los niños van a escribir y van a leer. Cuando empiezo a hacer una investigación sobre esto, me pongo a investigar qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la tecnología, qué es lo que dice la comunicación, qué es lo que dicen las teorías del aprendizaje. Y a lo que yo resuelvo es, la neurociencia, no lo dice Juan, no lo dice dice la ciencia. El cerebro tiene un proceso evolutivo en el cual en los primeros 5 años de edad, nuestro cerebro está capacitado para empezar a desarrollar habilidades motoras, motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad, espacialidad. Entonces, el alumno de preescolar tiene que jugar durante esos 3 grados que está en el kinder. Obviamente desarrolla habilidades. Tenemos alumnos, y no me dejarás mentir, en preparatoria, en secundaria y en universidad,
que ni siquiera tienen fuerza al momento de agarrar su lápiz. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el proceso evolutivo de la lectoescritura no fue bien desarrollado. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un alumno que logró leer y escribir pasando a primero de primaria. Uno, el alumno, si es que no tiene habilidades comunicativas desarrolladas de naturaleza, ya estamos generando un trauma psicológico en él. Número dos, al momento de que él empieza a leer y escribir y él no se le logra dar un seguimiento por el avance que él tiene. Entonces, esa es una parte quizá desde las bases de preescolar. Nos vamos al nivel primaria, en el mejor de los casos que para tercero o cuarto de primaria ya los alumnos nos lean de manera fluida, no quiere decir que estén comprendiendo. ¿Y cómo nos damos cuenta en la parte adulta? Fíjate algo muy sencillo, ¿no? Es el ejemplo que siempre menciono en conferencias para adultos. Levante la mano, ¿quién cuando abre un huevito Kinder lee las indicaciones? De un público de 50 participantes, 3 levantan la mano. Y esos 3, la mayoría de las ocasiones son ingenieros, por el tipo de pensamiento que tienen. Entonces, empezamos a deducir, en este proceso de la lectoescritura o comprensión lectora, nos marcan 4 pasos. Uno que es el nivel de comprensión lectora literal. Yo estoy entendiendo o a medias lo que tú me estás diciendo. 2, el inferencial, ya es un grado más. Cuando tú a partir de lo que se te leyó, tú ya estás viendo y llegas a conclusiones, ¿ok? Es ahí donde quizá nos estamos quedando. La parte crítica que se desarrolla en la parte ya de preparatoria a universidad. Ya entiendo el lenguaje que me estás hablando, ya estoy llegando a conclusiones, pero ahora ya estoy comparando lo que tú me estás diciendo. Estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una opinión o estoy haciendo una argumentación. Y es un nivel crítico que no muchos logran desarrollar, incluso ni en posgrado, José Luis. Y al último, la parte creativa. ¿Y en dónde encontramos la parte creativa? Fíjate nada más, nos vamos por el número de población total. ¿Cuántas de las personas que tú conoces y yo conozco son científicos? Muy pocos, Por porque supuesto. muy pocos logran desarrollar esa capacidad comunicativa de crear contenido a partir de lo que ya se tiene como experiencia. Entonces, esta parte de la comprensión lectora no solamente es culpa del alumno, sino es aquí una triada. Uno es el alumno, 2 es la institución, la familia. Son 3 pilares muy importantes. ¿Qué pasa si el alumno no quiere? Pues bueno, nosotros debemos desarrollar estrategias como escuela para orientar, incentivar y motivar la lectura. Uno, la lectura, y 2, el acatar indicaciones. Y la parte de la familia, que es donde el mayor problema actualmente radica. Vamos a pensar que en el mejor de los casos la escuela sí esté desarrollando estas estrategias pedagógicas, pero si no se tiene un seguimiento en los niveles básicos, primaria, secundaria y parte, quizá me atrevería a decir de preparatoria, obviamente no se logra desarrollar. ¿Y por qué menciono que la comprensión lectora es importante? Yo quiero decirte que en la institución donde trabajo, los 350 alumnos aproximadamente que egresaron a de tercero de preparatoria a universidad, ni uno solo se postuló para literatura, ni uno solo para comunicación, ni uno una competencia social comunicativa de manera directa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quizá no les está gustando eso, pero lo que no nos estamos dando cuenta es de 2 cosas. Uno, que la comprensión lectora nos va a impactar a todas las disciplinas, a todas las profesiones, porque no desarrollas un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, una capacidad de lenguaje. Aquella persona que lee más allá de ser creativo o imaginativo, desarrolla la capacidad de vocabulario, desarrolla intelecto, desarrolla comparación, desarrolla argumentación. Entonces, el que lee y comprende tiene más habilidades comunicativas que alguien que no lo hace. Por eso mencionaba al inicio, ¿no? No solamente se trata de ser más inteligente, sino de cómo estás tú desarrollando la comunicación intrapersonal, que es la comunicación entre todos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo te quiero decir que el tema de la lectura de comprensión aqueja a todas las asignaturas y que te voy a decir otro dato. Dentro de los exámenes de universidades, actualmente, bueno, anteriormente se pensaba que el coco por el cual no ingresaban los alumnos, ¿cuál crees que era, José Luis? Matemáticas. Matemáticas. Pues bueno,
Nuestras generaciones, José Luis, todavía pensábamos que eran matemáticas. Te voy a dar un dato impactante. Matemáticas ya no es el coco, ahora es redacción indirecta, que tiene que ver con comprensión lectora. Y ese diminuto 15% que se le da en el puntaje total es lo que está sesgando a los alumnos de tener oportunidades a nivel universitario. Qué complicado, qué difícil es. Por supuesto, Juan, y de verdad que me parece interesante porque sin duda alguna hasta, no sé, con las teorías educativas que han pasado a través de los años hasta las que tenemos hoy en la actualidad, hemos visto que las matemáticas y esta cuestión era lo que más se complicaba por el procedimiento. Ahora ya no, ahora ya cuando estamos viendo que las competencias actuales exigen el desarrollo individual de cada alumno para ser, valga la redundancia, competente en una sociedad, se vuelve más complicado. Y fíjate que va ligada con la siguiente pregunta que te quiero hacer. Sin duda alguna, nosotros, a reserva de que tú como experto nos corrijas, hemos notado que, por ejemplo, la comprensión lectora influye en el lenguaje, en el desarrollo personal y social de los alumnos o de los estudiantes en cualquiera de los niveles. Hoy por hoy nos estamos enfocando nosotros en preparatoria, pero tú me podrías explicar un poquito de qué manera influye la lectura en estos tres aspectos. Lo repito, serían lenguaje, desarrollo personal y social del estudiante. Ok, vamos con la parte del lenguaje que creo que abordé hace un rato. Vamos a entender el lenguaje, la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse con los demás de manera correcta o asertiva. O sea, que me entiendan lo que estoy diciendo. Pues bueno, hay un dato que es muy revelador y es muy impactante, que nos menciona que de cada 10 mexicanos, al menos 5 no lo saben. Al ¿Parece que, menos perdón? 5. Dislexia. Ok, Dislexia. Entonces, estamos hablando que ya no es, que sí es un problema de lenguaje, pero tiene que incluso ver con el tema del desarrollo psicomotor. Entonces, hay personas que no leen, no desarrollan su vocabulario, no desarrollan mayor número de palabras. No sé si tú has escuchado sobre el tema de las muletillas. sí, ¿Ok? bastante. El dequeísmo. El dequeísmo también es un vicio que se tiene de qué, de qué, de qué, de qué. Siempre utilizar la palabra qué. Entonces, cuando una persona lee, y no vamos a ponerle el término culto, porque hay libros que no te generan cultura, pero sí te generan aprendizaje. ¿Ok? Ejemplo de ello, en 1970 el libro vaquero era lo que más leía la sociedad mexicana. Y me podrá decir, oye Juan, entonces sí leían. Sí, pero regresamos a lo que habíamos hablado. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Entonces, sí leíamos, consumíamos, pero el lenguaje era solamente jerga mexicana, ¿no? Justo. Entonces, a leer otro tipo de literatura y hay que entender que la literatura tiene 5 divisiones y normalmente nos enfocamos al narrativo, que es cuentos, leyendas y novelas. Pocas personas leen el género literario didáctico, que tiene que ver más con investigación, artículos de divulgación, artículos científicos, o nos vamos del otro lado con géneros periodísticos que son las noticias. Cuando una persona lee, cuando un ser humano tiene un hábito de lectura, no solamente su lenguaje y su habilidad comunicativa mejora, sino incluso hasta su manera de pensar. Y con eso hilo el segundo punto que me mencionaste. El día de hoy estamos en una sociedad sumamente sensible y sumamente frágil, en la cual, pues nosotros, yo te hablaba del bullying hace más de 20 años, 25 años que estaba yo en la primaria, y pues bueno, la única manera de poder sobrevivir al bullying era fajarte los pantalones y hacerle frente. El día de hoy ya no vivimos eso. ¿Por qué? Por el tema de familias disfuncionales o familias no convencionales. Ya los alumnos no tienen seguridad. Entonces, si tú no tienes una seguridad al hablar, una seguridad en vocabulario, una seguridad para expresarte, obviamente son atenuantes que a ti como ser humano te permiten ser más inhibido para desarrollarte socialmente. Hay muchos alumnos a nivel profesional que me dicen en licenciatura, maestro, pues la verdad es que yo soy así. Mi personalidad es ser callado y es ser aislado. Yo, está bien, no digo que esté mal, pero nada más dime qué trabajo, mencióname solamente un trabajo que no tenga que ver con el tema de comunicación. El ser humano desde que nace hasta que muere tiene una necesidad inherente que es comunicarse y socializar. Cuando nosotros tenemos esa habilidad de conocimiento, obviamente suceden cosas sorprendentes. Y les pongo el ejemplo. Imagínate nada más, José Luis, que te invitan a una fiesta
Juan Carranza te dice, el día de hoy te espero a las 10 de la noche en el salón tal, porque voy a hacer una fiesta. Y resulta que tú llegas solo y de las 500 personas no conoces absolutamente a nadie más que él. Si José Luis quiere sobrevivir en esa fiesta, necesita relacionarse. Pero ¿qué crees? Están hablando de política, están hablando de deportes, están hablando de literatura, y José Luis ninguno de esos tres temas ni le gusta ni los domina. Solito José Luis está sesgando la oportunidad de poder encajar en uno de esos círculos. Entonces la lectura no solamente tiene una situación de inteligencia o de ortografía, sino también nos ayuda para poder abrir puertas, poder socializar. Y obviamente aquí viene otro tema que, que, que tiene que ver con la capacidad o la habilidad oral. Cuando les pregunto a las personas en los talleres, ¿tienen miedo a hablar en público, pánico escénico? No, pues que yo. Y el primer ejercicio que hago con ella en la vida, e inmediatamente Bien, Juan, un poquito de problemas ahí técnicos, pero nos mencionabas ya la cuestión de la implicación del uso del lenguaje, perdón, de la comprensión lectora en el desarrollo social del sí, estudiante. bueno, para cerrar este punto, considero que el poder tener conocimiento a partir no solamente de la experiencia, sino también de la teoría que nos la genera la literatura, siempre va a generar que nosotros como seres humanos tengamos mayor seguridad al momento de hablar. Uno de los ejercicios que yo siempre hago al momento de hacer talleres o clases sobre oratoria es, todos aquellos que tengan pánico escénico deben saber que eso solamente es mental. ¿A qué le infiero yo la parte del pánico escénico? A la falta de conocimiento. ¿Por qué lo digo de esa manera? Cuando tú y yo nos vamos a tomar un café, nosotros hablamos y nos tendemos en la conversación. Jamás pensamos en que me voy a poner nervioso. Es algo totalmente psicológico, pero también tiene que ver con la falta de conocimiento y la falta de preparación. Entonces, a eso yo infiero que la lectura nos puede ser un aliciente para este tema social. Y más ahora, porque el tema de la tecnología, el tema de solamente poder comunicarnos incluso de la manera en que estamos teniendo tú y yo. Si estuviéramos de manera presencial, estaríamos tomando un café, tomando una copa y platicando incluso sin necesidad de medir el tiempo, ¿no? Entonces, el tema de la lectura y el conocimiento siempre va a ayudar a mejorar las relaciones sociales y obviamente el ser humano es un ente social, ¿no? Por Y supuesto. finalmente, ¿me recuerdas el tercer punto? La cuestión de la relación en el desarrollo personal del alumno. Ok, pues bueno, quiero decirte que anteriormente tú mandabas tu currículum para que te contrataran y Ujú. tenías que ir a la entrevista, tenías que ir con tu trajecito y de manera presencial. Desde hace muchos años ya las entrevistas ya no son de manera presencial, ya las de manera así como tú y yo lo estamos teniendo, de manera virtual. La entrevista dura 5 minutos y los reclutadores te dicen, uno, platícame quién eres. Dos, platícame tu historia de vida. Número tres, cuál es tu proyección. Número cuatro, qué nos puedes aportar. Y número cinco, cuáles son tus debilidades. En ningún momento hablaron sobre tu parte profesional. Claro. Utilizando estas 5 preguntas que son anclas, yo como reclutador puedo saber quién eres y sobre cómo hablas, la seguridad que puedes tener al momento de una situación de conflicto. Al final, lo que nosotros ya estamos evaluando como reclutadores en las empresas ya no solamente es el conocimiento, incluso está ponderándose el tema de las competencias y de las habilidades. Y una de las habilidades que más se exigen dentro de los centros de trabajo son las habilidades comunicativas, que no todos las alcanzamos a desarrollar en nuestra vida adulta. Ok, Juan. La verdad es que bastante interesante. Y creo que precisamente esa es la siguiente pregunta. Si tú pudieras enumerarme
no te pido ni 10, pero que dijeras 5 aspectos que tú puedas utilizar para enriquecer la comprensión lectora, estrategias, estoy hablando. 5 estrategias que puedes enumerar para mejorar la comprensión lectora y reducir el rezago académico. ¿Cuáles serían, Juan? ¿Cuáles son los más importantes que nosotros pudiésemos implementar para atacar este problema? Uno, no basarnos en el sistema de CEP, ese es el primero, ¿no? Número dos, que la propuesta lectora la hagan los alumnos con base a lo que a ellos les gusta. Número tres, que ya no solamente haya bibliotecas físicas, sino que ya se generen pórticos. VM tiene un pórtico digital en donde el alumno inmediatamente busca un texto y lo puede descargar. Esto que sea un acceso para todos, pese a que no tenemos internet en todos los lugares, es algo magnífico. Muchas escuelas lo tienen, pero son escuelas de alto prestigio y de paga. Pero ¿qué pasa con los alumnos que no van en escuelas privadas? Tú me podrías decir, pues bueno, existe internet. Sí, pero en internet no existen los libros gratuitos, Claro. ¿no? Hay que pagar y solamente vienen quizá un capítulo o dos. Número cuatro, este tema de dejar a un lado y dejar de creer, y quizá muchos, bueno, he tenido un debate constante sobre esto con colegas, dejar de creer que los libros clásicos solamente son importantes para el tema de literatura, ¿ok? Hay libros que les importan más a los alumnos y que sí les pueden generar un hábito lector y una comprensión lectora también. Y número cinco, en el sistema educativo, dentro de nuestro modo de evaluación, debería tenerse al menos un 1% de las habilidades comunicativas. Es lo que el Ok. día de hoy se está generando como una competencia. Certificar a los alumnos en competencias comunicativas. Ojo, y ese es un dato que muchos lo deben de saber. Actualmente ya no solamente te contratan diciendo que eres bueno hablando, te están pidiendo que te certifiques sobre esa competencia. Todos nuestros alumnos de nivel básico, bueno, principalmente secundaria y preparatoria, básico y medio superior, deberían estar ya con una certificación en competencias comunicativas. Eso ya lo están solicitando. Debemos preparar a nuestros alumnos a ese nuevo mundo que ya nos estamos enfrentando. Pues Juan, la verdad es que estoy muy agradecido y de verdad soy muy afortunado de tenerte como amigo, porque la verdad es que todo lo que nos brindas, todo lo que nos has explicado hoy por hoy, es algo que nos enriquece y la verdad es que es un tema de interés que tenemos nosotros para nuestra maestría. Me gustaría, por último, en 30 segundos, amigo, que pudieses darme una conclusión acerca de esta cuestión de comprensión lectora y cómo lo ves tú en esta situación en México. Ok, pues bueno, para mí, en pocas palabras, que bueno, es complicado, No porque es sé. un tema sumamente grande, creo que el sistema educativo que nos están ofreciendo nuestros gobiernos latinoamericanos solamente están creando obreros, no están creando gente pensante. Es algo muy sencillo y muy cómodo para los gobiernos crear sistemas en los cuales no se piense, no se critique, no se cuestione. El alumno y el ser humano por naturaleza debería cuestionar todo lo que se dice, todo lo que el maestro está enseñando en clase. Cuando el alumno empiece a cuestionar, a refutar con argumentos, en ese momento se va a dar una revolución del intelecto. Bueno, hay un libro que se llama De animales a dioses, que habla justamente de eso, ¿no? Ha habido tres grandes revoluciones en nuestra historia de la humanidad. Creo que la tercera revolución tendría que ser la revolución del intelecto, en donde nuestros jóvenes estén cuestionando el qué hacer del adulto, del docente y de nuestras instituciones. Perfecto. Diría el Che Guevara y con eso cierro, ¿no? Aquellos jóvenes que no son revolucionarios, que no se jacten de ser jóvenes. Todo joven tendría que ser un revolucionario. Pues muchísimas gracias, Juan. Es un placer haberte tenido. Un gustazo y un abrazo, mi amigo. No, pues, saludos a todo y felicidades a tu institución.